Muchas gracias. Soy Niurka Meneses y les voy a traer un tema. My share screen is disabled. Ya está. Ok. ¿Todos ven? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y vamos a hablar de un tema completamente diferente, a ver si no sé, para cambiar un poquito el ánimo y el tema, ¿no?, que hemos tratado hasta ahora, y vamos a hablar de homeopatía en las plantas, agrohomeopatía, teniendo en cuenta la máxima hipocrática de que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, ¿qué es la agrohomeopatía? Pues no es más que la aplicación de medicamentos homeopáticos a la agricultura, en general tanto al suelo como a las plantas y para resolver diferentes problemas. Pero antes de pasar directamente a la homeopatía, vamos a hacer alguna introducción sobre las plantas y cómo se defienden. Las plantas tienen dos mecanismos de defensa fundamentales. El primero es constitutivo, es decir, que lo tienen todo el tiempo desde que nacen, y estos, como dice la palabra, están presentes todo el tiempo, y están los inducidos, que solo aparecen en presencia del ataque del patógeno o de la adversidad a la que se enfrentan. Y estos dos fenómenos pues van a generar estructuras diferentes en las plantas, y además van a generar algunas sustancias químicas para que ellas se defiendan. Es importante recalcar que entre estas respuestas se encuentran las proteínas PR, del inglés Pathogenesis Relay, y se acumulan en las plantas en respuesta a diferentes estrés, de alguna manera infecciones, lesiones o determinadas sustancias químicas, por ejemplo. Y la respuesta o la pregunta en este caso sería si los medicamentos homeopáticos activan estos mecanismos en las plantas. Un pequeño trabajo en el que estoy involucrada, donde se trataron semillas, plantas de frijol con argentum nitricum, es decir, las semillas primero y luego se llevaron, cuando estas fueron germinadas y crecidas, pues a las plantas se les trajo las proteínas totales, y de ahí se hizo un estudio donde, como ustedes ven, en la parte izquierda se ve el marcador de peso molecular. En la carrilera 2 y 4, las proteínas de las plantas tratadas, que son las barritas estas azules que ustedes ven, y en las 3 y 5, las proteínas de las plantas que fueron control. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo hay proteínas que están presentes en las plantas que fueron tratadas y que no aparecen en las que no fueron tratadas. Y también hay proteínas que aparecen en las plantas que no fueron tratadas o que se activan o se expresan en mayor cantidad con respecto en las que no fueron tratadas con respecto a las tratadas. Entonces, de acuerdo al peso molecular de estas proteínas que son diferentes, corresponden casi todas a proteínas que están en el mismo rango de proteínas PR que ya han sido reportadas para diferentes cultivos, como los que muestro aquí. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Analizar entonces estas proteínas que vemos diferencias para confirmar efectivamente que corresponden a proteínas PR. Y a partir de aquí, podemos decir que la agrohomeopatía podría ser considerada como una alternativa. ¿Para qué? Para controlar plagas y enfermedades, para controlar el proceso, mejorar el proceso de germinación, para agilizándolo o equilibrando todo el proceso en la semilla, y además para cubrir las deficiencias de nitrógeno en el suelo. No tanto para cubrirlas, sino para que el suelo empiece a trabajar, porque el suelo no es un organismo inerte, el suelo está vivo. Y cuando se trata el suelo con homeopatía, lo que sucede es que todo ese ambiente que está ahí en el suelo, todos esos organismos que están formando parte del suelo, van a empezar a hacer la actividad para la cual están ahí, están presentes en el suelo, y todos van a tener su función. De esa manera el suelo empieza a producir exactamente todo lo que se necesita, y luego las plantas, por supuesto, van a adquirir los nutrientes que necesitan.
También se puede restablecer el equilibrio energético perdido, influyendo así en el equilibrio ecológico de los ecosistemas, y utilizando el método homeopático se pueden preparar a partir de las plagas y las enfermedades algo que he llamado fitonosode, que es el equivalente al nosode homeopático, usando pues bacterias, los hongos, incluso hojas afectadas por diferentes plagas. Y la pregunta más interesante, o la que más me hacen durante todo mi trabajo desde que estoy incursionando en la agrohomeopatía, es cómo repertorizar una planta. Eso es un trabajo que no es tan sencillo, pero hay que tener en cuenta los siguientes factores. Primero vamos a hablar de las partes de la planta. La raíz la tenemos que considerar entonces el equivalente a la boca y el sistema digestivo con respecto al humano, porque esa es la manera de extrapolar la materia médica. No existe materia médica para plantas, entonces tenemos que usar lo que tenemos. Entonces tenemos que ver a la planta como una persona invertida, de cabeza. Luego, entonces, la parte esta que vemos aquí, que emerge justamente de la tierra, la podemos considerar como el cuello o la garganta. La corteza sería la piel, los pulmones serían las hojas, todo el sistema respiratorio. Además, las flores sería el sistema reproductor relacionado con la fertilidad. Todo el tronco de la planta como el sostén o la columna vertebral, y además el sistema circulatorio se podía considerar la savia que fluye, el sistema de xilema y floema que tiene la planta, se puede considerar como el sistema circulatorio o la sangre en el humano. Ahora, ¿qué otros factores hay que tener en cuenta además de estos? El clima. Esto es muy importante porque no es lo mismo en un lugar donde normalmente no llueva, que de buenas a primeras pues empiecen a aparecer o empiecen a ocurrir lluvias inesperadas o lluvias muy fuertes o más abundantes que lo normal. También es importante saber si el problema apareció después de una tormenta, si aparece durante la tormenta, o si en esa zona normalmente no hay tormentas y de buenas a primeras aparecen tormentas de repente, o si es una zona que frecuentemente hay tormentas y desaparecen. También es interesante que si es una zona donde normalmente es una zona de mucho sol, que de buenas a primeras pues hay mucha temporada que esté nublado, o viceversa, o que la temperatura aumente o baje demasiado con respecto a las medias que normalmente están establecidas para la zona. ¿Qué otra cosa hay que considerar? El pH del suelo, la composición del mismo, la humedad del suelo y el olor del suelo. Es muy importante y es una herramienta muy útil la del olor, porque el olor, cuando nosotros agarramos la tierra y la olemos, si comparamos tierra, por ejemplo, de suelos que fueron tratados con agroquímicos y tierras que nunca han sido tratadas, vamos a ver las diferencias del olor entre estos suelos, y esto nos va a dar mucho indicio y nos van a dar síntomas muy importantes para saber qué medicamento escoger. No les voy a decir a qué huele porque cada suelo tiene su olor particular, pero sí les voy a recomendar que hagan ese estudio o esta práctica. También es interesante analizar las presencias de plantas indicadoras, las más llamadas malas hierbas o malezas, que yo las llamo buenasas, que son también conocidas como plantas espontáneas, porque estas plantas nos van a decir qué tiene el suelo de más o qué no tiene el suelo, y así, si les enseñamos esto a los agricultores, no tienen que llevar muestras de suelo a los laboratorios, que ustedes saben que cuesta muy caro hacer todas estas técnicas o estos análisis, y además que les quita tiempo. Sin embargo, si conocemos nuestro terreno, sabemos entonces qué podemos hacer con él en base a estas plantas indicadoras. Aquí les traigo unos ejemplos. Por ejemplo, esta que es conocida normalmente como lengua de vaca, que es indicio de suelos compactados y húmedos. La ojo de hormiga, que es conocida como cuando se encuentra en los suelos, pues aparece en suelos compactados y erosionados. La verdolaga, pues esta aparece en suelos fértiles, así que ya saben, cuando vean verdolaga ya saben que su suelo está óptimo, no hay que hacerle absolutamente nada. La ortiga
que cuando aparece hay exceso de nitrógeno y deficiencia en cobre, y en este caso es muy bueno, por ejemplo, sembrar maíz donde hay ortiga, porque el maíz requiere mucho nitrógeno. El rábano silvestre es indicador de deficiencia de oro y manganeso, y así la lista es interminable. Y podemos ver, por ejemplo, en el enlace que les pongo aquí debajo, ahí pueden buscar pues una lista muy grande de plantas indicadoras en diferentes regiones del planeta incluso, porque depende de la región en que nos encontremos, también habrá diferentes plantas indicadoras en el suelo. ¿Qué ventajas tienen las plantas indicadoras? Que favorecen el desarrollo de la biodiversidad, incrementan el número de huéspedes deseables en nuestro terreno, ayudan a frenar la erosión, evitan la pérdida de nutrientes, favorecen el aumento de la rizósfera del suelo, diagnóstico de la composición, es decir, nos permiten hacer un diagnóstico adecuado de la composición del suelo sin necesidad de usar un laboratorio, aportan materia orgánica al suelo, y las podemos usar como acolchados y cobertura de los suelos, así como mejorar la calidad en los compost, y se usan este tipo de plantas indicadoras para estos. Ahora, ¿cómo tomar los síntomas? Para tomar los síntomas es muy sencillo, se hace exactamente igual que en humano, pero ahora les explico de qué manera. Por ejemplo, si tenemos manchas en las hojas, pues hay diferentes tipos de manchas. Aquí les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean cómo pueden aparecer. Como ven, esta es una mancha que a mí me recuerda a la estructura del ADN. Esta manchita, que son manchas color como medio naranjadas, estas son manchas que aparecen y que están en toda la hoja. Sin embargo, estas que están aquí, que están más bien color café, que parece como quemada y están más en la parte afuera, en los bordes de la hoja. Y esta que aparece a un solo lado es asimétrica, y así podemos ver las diferentes modalidades que presentan también las plantas, los vegetales, y entonces eso es importante a la hora de hacer un diagnóstico correcto y escoger el medicamento adecuado. Aquí les traigo otro ejemplo de otras plantas que tienen manchas amarillas. Como vemos aquí, esta tiene manchas amarillas y esta también, pero es completamente diferente el patrón. Eso es importante a la hora de recoger los síntomas, porque de esa manera podemos escoger el medicamento adecuado. También los problemas en los frutos varían de un cultivo a otro. Aquí les voy a poner algunos ejemplos para que vean la diferencia. Entonces hay que saber describir bien cómo es la mancha, en este caso que simula, por ejemplo, como un problema en la piel. En este caso parece una pudrición. En este caso, pues están como medio resecos, y en el tronco se ve no se ve muy bien la foto, pero sí hay algún problemilla aquí. Estos tomates vemos que se están ennegrecidos por algún lado, que pudiera recordar un caso de necrosis, y así podemos ir haciendo similitud entre lo que vemos en las plantas y en lo que conocemos en los humanos. Por eso hay que ser muy, muy observador, escuchar mucho a la persona que trabaja todo el tiempo con las plantas y que está al frente de los cultivos, y que es como el padre o la madre para mí, yo me gusta llamarlo así, que es la persona que vive allí, que está todo el tiempo cuidando estos cultivos. Son las personas que nos dan mayor información. También es importante tener en cuenta la forma y crecimiento de las plantas, como por ejemplo no es lo mismo una calabaza que un pepino por la forma que tiene. No es lo mismo pues una planta de bananos o de plátano que un árbol de naranjas, que estos cipreses, o que un árbol de mango, por la forma que tienen. Unos son estirados, otros son redondeados, y de acuerdo a la forma también podemos discernir, por ejemplo, en escoger un medicamento o escoger otro. Y algo que me gustaría hablar también es de cómo usar los medicamentos homeopáticos en la agricultura, porque esto es lo que los hace, yo creo, más valiosos, y en ese caso es porque podríamos pensar que igual necesitamos cantidades inmensas de medicamento homeopático para tratar grandes cantidades de tierra o para tratar las plantas, y no es así. ¿Por qué? Usando la ventaja que tiene la homeopatía de cuando se disuelve en agua, el agua adquiere la información del medicamento homeopático, entonces solamente necesitamos diluir
entre 3 y 5 glóbulos o gotas, si es solución hidroalcohólica, en 1 litro de agua y se disuelve bien. Luego, ¿qué hacemos con ese litro? Pues si el tamaño del terreno es pequeño, pues solamente utilizamos ese litro. Si necesitamos más cantidad, pues ese litro entonces lo vamos a disolver en un volumen mayor, en 5 o 10 litros. Homogenizamos bien y ya está listo para regar. Luego, si tenemos un terreno mucho más grande, entonces lo que hacemos es disolver ese litro de agua en 10 litros, mezclamos bien, esos 10 litros los vamos a llevar a 50 o 100 litros y así sucesivamente hasta la cantidad que necesitamos. En las personas que tienen sistemas de riego, que tienen bidones de donde parte el riego, es muy fácil porque se puede en ese litro echar directamente dentro de esta zona y con el mismo sistema va moviendo y va mezclando y llega a todas las partes y funciona muy bien. ¿Cómo tratar las semillas? Es algo también muy interesante porque de acuerdo a la experiencia que he tenido, pues solamente se necesita sumergir las semillas durante 20 minutos en una dilución del medicamento homeopático, es decir, tomar los 3 o 5 glóbulos o gotas en 1 litro de agua, sumergimos las semillas y luego están listas para sembrar. Y de acuerdo a mi experiencia, esto nos ahorra una gran cantidad de tratamiento porque estas plantas generalmente no necesitarán ningún otro tratamiento si desde el principio se tratan con el medicamento adecuado. Y ese es el trabajo que hay que hacer porque hay innumerables cultivos, innumerables cantidades de plantas y no he tenido oportunidad, y creo que nadie lo ha hecho todavía, de experimentar cuál es el medicamento para cada semilla. Pero bueno, en eso estamos trabajando y creo que si más personas se unen a este proyecto, a esta magnífica opción, podemos entre todos pues encontrar un medicamento para cada, el constitutivo para cada cultivo o por lo menos para los más importantes. Es importante también hacer el riego después de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque si se riega durante el día, que se puede hacer, los rayos de sol va a inhibir el efecto del medicamento, lo va a secar y entonces va a estar menos tiempo. Sin embargo, si se riega después de la puesta del sol, el medicamento va a actuar durante toda la noche y parte de la mañana y el efecto va a ser más duradero y mucho más efectivo. Y ahora me gustaría mostrarles algunos casos reales del uso de la homeopatía. A continuación les voy a mostrar uno de los primeros casos que fue en un laboratorio de biotecnología de plantas en una biofábrica donde se producían o se producen semillas vitroplantas, que son semillas en el laboratorio para luego llevarlas al campo. Y en este caso fue de una variedad de plátano que se reconoce como FIA 18 en cultivo in vitro, específicamente en sistemas de inmersión temporal. Estos eran esquejes que los iban a tirar, como ustedes ven están rosados, tienen muchas partes negras y pues les pedí que me dejaran probar. Esto fue justamente cuando yo estaba comenzando las primeras pruebas y decidimos utilizar SINA 200CH por un trabajo que encontramos del doctor Sukul de la India, donde usaba este medicamento para otro tratamiento y decidimos probarlo a ver si funcionaba aquí en este caso. Y estos fueron los resultados después de 21 días. Entonces, esto fue un gran logro porque en este laboratorio había un problema de contaminación y entonces había una pérdida entre el 30 y el 40% de estas vitroplantas por contaminación por diferentes causas, por hongos, por bacterias, y por otros motivos, y con la ayuda, la introducción de la homeopatía, pues se logró reducir hasta un 5% la pérdida por esta contaminación. Otro trabajo que me gustaría traerles es estos rábanos tratados con homeopatía, en este caso con un complejo calcárea carbónica, fosfórica y fluórica a la 30CH. Y como ven, las de la izquierda fueron las plantas que fueron tratadas, sus semillas, y las de la derecha, las que no fueron tratadas, y ven claramente la diferencia entre unas y otras. Estas plantas fueron sometidas también a análisis químicos en un laboratorio donde se analizó composición de azúcares y de aminoácidos y el resultado fue
sorprendentes. Las personas que trabajan en el laboratorio, cuando nos dieron los resultados, nos preguntaban que qué hicimos con estos rábanos, porque nunca habían visto unos resultados tan equilibrados para productos, ¿no?, del campo, como en este caso como estos rábanos. Y eso nos sorprendió y nos alegró muchísimo también. Y me gusta traer esto porque esto fue una experiencia que tuve donde me decían que hay un terreno donde no se podían cultivar zanahorias. Como soy muy insistente, solo basta que me digan que no se puede hacer algo para intentarlo. Entonces decidí tratar las semillas con Silicia terra 30CH y este fue el resultado. Las zanahorias no son inmensas, pero sí se logró cosechar zanahorias en ese terreno. Esto fue un trabajo que me envió un campesino, un problema que tenía de un limonero, y el limonero lucía de esta manera. Cuando uno lo tocaba parecía que tenía como sarna, la sarna así en los perros, en la piel así, entonces, y muy rugosa. En este caso sugerimos tratarlo con Surinos 200 CH y Ledon a la 30, 3 aplicaciones, y este fue el resultado en mayo del 2018, y después en enero del siguiente año, pues ya vemos cómo estaba completamente restablecido y los frutos pues en perfectas condiciones. El caso siguiente es un caso que me gusta mucho porque fue una amiga veterinaria que la tenía en su casa y la planta pues estaba, cuando ella me envió la foto, eso fue que me envió la foto, estaba en estas condiciones, y ella originalmente, no sé por qué razón, pero ella la trató con Glonioinum a la 9CH 5 días antes de que me lo comentara y que me enviara la foto. Entonces, a mí particularmente me pareció que la planta lo que estaba era quemada, que había sufrido quemadura, por eso decidí recomendarle Cantaris vesicatorias a la 30CH, y estos fueron los resultados a los 15 días, y luego al mes. Aquí vemos la planta que todavía se pueden ver algunos restos que le quedan todavía aquí atrás del anterior, pero vemos como ya está totalmente restablecida. Y finalmente me gustaría dejarles algunas recomendaciones de algunos medicamentos que se pueden usar en las plantas. Por ejemplo, el Apis mellifera se puede usar para plantas muy delgadas que tienen alta producción, variedades poco tolerantes al calor, baja fertilidad del polen y caída de flores y frutos. En el caso de la calcárea fosfórica, se puede usar cuando haya estrés hídrico, pudrición de frutos, sensibilidad aguda después de alta producción, absorción de nutrientes, y además es muy útil si se tratan las plantas desde pequeñas, pues las fortalece. El Carbo vegetabilis después del ataque de insectos defoliadores, deficiencia hídrica, cambios de temperatura, caída de flores, muerte de las yemas, plantas en suelos compactados, árboles muy viejos o plantas muy débiles a punto de morir, con resultados de verdad muy satisfactorios. Y la Silicia terra en plantas con crecimiento lento, ataques de algunos insectos, de hongos, en este caso plantas raquíticas, interrupciones del crecimiento y atraso en la reproducción. Estos son algunos ejemplos de acuerdo a la experiencia que he tenido y que les recomiendo que pueden usar. Y me gustaría concluir pues diciéndonos que todos estamos conectados. Es una pena que solamente tenga 30 minutos porque me gustaría haber hablado un poquito más, pero que todos estamos conectados, por lo tanto las plantas también responden a los estímulos de las personas que estamos cerca de ellos, y de acuerdo de cómo las tratamos y de acuerdo a cómo nos sentimos, ellas van a reaccionar, y muchas veces ellas son el reflejo de nuestras enfermedades o de nuestros problemas. Por eso tenemos que ser buenos observadores y ver exactamente qué es lo que está sucediendo, cuándo apareció el problema, y escuchar mucho a las personas que están cerca de las plantas. Es muy importante tener en cuenta los síntomas y enfermedades de las personas que están al cuidado muy cerca de estas plantas, y seguir al pie de la letra las instrucciones del especialista, porque no tiene caso si un especialista en agromiopatía le comenta a la persona que quiere, o al agricultor, a la persona que está a cargo de
del terreno, que haga un tratamiento de una manera y esa persona lo hace de otro y luego dice que no funciona. Entonces es importante también seguir las recomendaciones y que el dueño, la persona que cuida las plantas, las observe detalladamente para garantizar una recogida de síntomas más eficiente y además también aprender a hacer las preguntas correspondientes en el cuestionario a las personas que están al tanto o al cuidado de estas plantas. Y recordar que las plantas son seres muy sensibles, constantemente nos envían mensajes, lo que tenemos que saber leer esos mensajes y descifrarlos. Hoy hay momentos en que, como en los humanos, no se pueden salvar los cultivos. Eso también tenemos que aprender y tenemos que vivir con ello y es parte también del oficio. Y me gustaría, antes de terminar, pues decirle una frase de Albert Einstein que dice: los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que lo están haciendo. Y bueno, aquí les dejo mi contacto para el que quiera saber un poquito más y los invito al curso online de agromiopatía que vamos a impartir en conjunto con la Universidad Candegave de Homeopatía de Argentina. Comienza el 5 de abril a las 15 horas de Argentina y bueno, para más información pueden escribir a esta dirección que ven ahí o pueden pedirme directamente información y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Niurka. Realmente un tema maravilloso, totalmente novedoso. Un honor que nos puedas honrar en este evento con tu experiencia, con toda la expertise. Felicitarte y decirte que tenemos 3 minutitos para una pregunta muy importante de Pablo Fernando. Él pregunta si los alimentos que están tratados con homeopatía y luego van a ser consumidos por las personas absorberían estos medicamentos homeopáticos. Por favor, tienes 2 minutos para la respuesta. Sí, sí, gracias. Mira, no te puedo responder exactamente que sí o que no. Lo que sí sé que los medicamentos son mucho más saludables y las personas que los adquieren también se vuelven, pues también son más saludables porque no tienen tratamiento químico. Olvidé decir por la premura, ¿no? del tiempo que también se pueden quitar la contaminación del suelo, se pueden desintoxicar usando homeopatía. Eso es otra ventaja también. Muchas gracias, dice Pablo Fernando. Entonces, Niurka, muchísimas gracias. Una ponencia maravillosa y realmente impecable. Todos sorprendidos y simplemente felicitarte una vez más por todo este esfuerzo tan importante, ¿no? Porque la homeopatía no solamente está enfocada a la salud humana, sino también a la salud vegetal. Y qué importante que a partir de estas medidas naturales tan saludables que mueven la energía a nivel general, podamos tener alimentos mucho más saludables. Entonces, sí, muchas gracias, tienes muchas felicidades en el chat, genial, maravilloso. Un placer, sí. Solamente decirle una última información, que el próximo jueves a las 2 de la tarde hora de Argentina voy a dar una charla de 1 hora y media sobre agromiopatía en la Universidad Candegave de Homeopatía. Ahí están todos los datos, los pueden encontrar para el que